Zócalo que se llamó Plaza Mayor y luego Plaza de Armas, donde se empezó a levantar la nueva ciudad. Los frailes, en acuerdo con don Juan de Salmerón, pidieron que a esta nueva ciudad se le llamara Ciudad de Los Ángeles, lo cual la reina Isabel de Portugal aceptó y la nombró oficialmente así, Ciudad de Los Ángeles, aunque luego la llamaron la Ciudad de la Puebla de Los Ángeles, porque al proceso de construir una ciudad le llamaban en esa época hacer la Puebla, y así le decían también, la Puebla de Los Ángeles. Y después solamente Puebla. Al llegar a la esquina del lado izquierdo, admira la pequeña iglesia de San Juan de Letrán, conocida como el Hospitalito, pues fue el primer hospital que tuvo la ciudad. Era chiquito y al inicio era para mujeres y hombres. Después se quedó solo para las mujeres, pues se hizo el Hospital de San Pedro para los hombres. Al recorrer las calles de Puebla, te invitamos a ver con detalle las fachadas, los portones, los balcones, los remates superiores de las casas. Observa unos simpáticos balcones de esquina y muchos balcones con su barandal de herrería. Fíjate que en el centro histórico se conservan 2.619 casas y edificios catalogados como patrimonio edificado de la ciudad, de estilos variados según la época de su construcción, renacentista, herreriano, barroco, barroco poblano, churrigueresco, neoclásico, neocolonial, californiano, art nouveau, art déco, moderno y contemporáneo. Toda esta muestra de arte y arquitectura está reunida en esta ciudad. En la esquina del lado izquierdo podrás ver el templo de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, que antes fue un gran convento, donde vivió la monja concepcionista María de Jesús Tomenín, a quien le decían el lirio de Puebla. Vivió en este convento hace más de 400 años y aún es recordada y venerada por sus buenas obras, su misticismo y sus milagros, aunque no llegó a ser beatificada por la Iglesia Católica. Y ahora mira a tu lado izquierdo, la casa del deán. El deán era el título de la persona que gobernaba la catedral a fines del siglo XVI, que en ese tiempo era don Tomás de la Plaza. Esta casa es el edificio civil más antiguo que se conserva en la ciudad, de estilo renacentista, pues se terminó en 1580. Tal como lo dice en la parte superior, mira. Lo más importante es que en esta casa se logró rescatar una de las joyas de arte de esta ciudad, los frescos no religiosos de estilo renacentista, quizá mejor conservados en toda la América del siglo XVI. Ahora a la derecha está lo que se llamó el Palacio Episcopal, famosísimo en su tiempo por ser la sede de los obispos y alojar a visitantes distinguidos, como Agustín de Iturbide, cuando declaró aquí la independencia de México en 1821 y degustó por primera vez los chiles en nogada. También fue sede del cuartel general del Ejército Mexicano Liberal durante el largo sitio de 62 días que sufrió Puebla en la intervención francesa. En 1863, aquí se entregó la ciudad a los franceses después de quedarse sin alimento ni parque de guerra con que defenderse. Claro, un año después de que los habíamos vencido en la batalla del 5 de mayo. Y eso dio paso a que nos vinieran a gobernar los emperadores Maximiliano y Carlota, que en este edificio también fueron recibidos y hospedados. Fíjate bien en su fachada que se extiende a lo largo de toda la calle. Tiene el típico estilo barroco poblano de los siglos XVII y XVIII, cubierta de ladrillo rojo, con incrustaciones de azulejo de Talavera, que en ciertas horas del día y en cierta posición brilla como el oro o el cristal. Y también estamos ante la majestuosa Catedral de Puebla, sin duda una de las más grandes e importantes de toda América. Como habíamos dicho, su primera etapa de construcción se terminó al cerrar la cúpula y las bóvedas, en 1649. Luego seguiría su segunda etapa, que fue levantar la torre norte, es decir, la que ves en el extremo izquierdo de la catedral. Ambas torres tienen 70 metros de altura y son de las más altas de todas las catedrales de México. Además, solo la torre norte tiene campanas.
¿Sabías que son 18 campanas y entre ellas está la famosa campana María de la Concepción? Los poblanos la llamamos campana María. Pesa 8 toneladas y media y mide 2 metros de diámetro. Al no poder subirla por la tremenda dificultad de su peso, después de muchos intentos, cuenta la tradición que una noche un grupo de ángeles vino y subieron la gran campana hasta su campanario, sorprendiendo al día siguiente a todos los pobladores de la ciudad. Al lado derecho vamos recorriendo las magníficas fachadas de lo que fueron los colegios y seminarios de San Pedro y San Pablo, San Juan y San Pantaleón. Aquí se enseñaban desde el siglo XVI filosofía y teología, griego y latín, gramática y canto. Fueron ampliados por Juan de Palafox y Mendoza, quien instituyó además que se enseñaran también las lenguas indígenas más importantes de la región, para que los curas hablaran al pueblo en su propia lengua. En el interior de uno de estos edificios está la bellísima Biblioteca Palafoxiana, que se inició con la donación de 5,000 libros de Juan de Palafox, y luego se fue complementando con otras colecciones de libros, hasta alcanzar cerca de 40,000. Algunos son verdaderas joyas de literatura y de imprenta, con grabados e ilustraciones del siglo XVI al XIX principalmente. Y lo mismo la hermosa estantería tallada en madera, conservada intacta desde la época. Es un lugar obligado a visitar, dentro de lo que hoy es la Casa de la Cultura. Mientras vamos hacia el barrio y la plazuela de los sapos, yo te pregunto, ¿sabes por qué a Puebla le llaman la Angelópolis? Pues claro, porque es la ciudad de los ángeles. La leyenda dice que antes de elegir el lugar para levantar la ciudad, uno de sus fundadores, Fray Julián Garcés, soñó que un grupo de ángeles trazaban con un cordel una ciudad ideal. Y cuando vio estas tierras dijo, aquí es donde los ángeles trazaron la ciudad. Y aquí la haremos. La verdad es que muy probablemente le pusieron Ciudad de los Ángeles, influenciados por los franciscanos, que también fueron fundadores de la ciudad, y tenían como madre protectora a Nuestra Señora de los Ángeles. Por eso fíjate bien cómo en Puebla por todas partes verás figuras de ángeles, talladas en piedra, en madera, fundidos en bronce, en azulejos de Talavera, modelados en yeso, bueno, hasta un ángel modernista y abstracto de metal. Lo verás más adelante. Además, el santo patrono de la ciudad es ni más ni menos que el arcángel San Miguel, el cual está representado por muchas partes, cuidando siempre a los habitantes de Puebla. No, pues así como no se va a llamar la Angelópolis. Ahora llegamos al barrio de los sapos. A la izquierda vas a ver el típico callejón de los sapos, con sus hermosas casonas del siglo XVII la mayoría. Y a la derecha está la plazuela de los sapos. En este barrio abundan los comercios con antigüedades, baratijas, muebles viejos y curiosidades. Los sábados y domingos salen los anticuarios a la calle y a la plaza a vender todo lo que llama la atención a los amantes de la historia y las chácharas antiguas. Oye, ¿y qué tal la famosa cantina de La Pasita, aquí en la esquina a la izquierda? Claro, no puede faltar el pasar a tomarse una copita del famoso licor de La Pasita, con sus variedades de licores como la sangre de diablo, una china poblana o un charro con espuelas. Y otros licores que además de ser muy sabrosos, los disfrutas en un ambiente tradicional y dicharachero. A veces te pueden preguntar, ¿la quieres para cuántas cuadras? O sea, ¿a las cuántas calles quieres caer luego de tomar tu pasita? No. Y para los audaces hay un reto y una anécdota. Hace unos años se publicó que aquel que lograra tomar 100 pasitas no pagaba la cuenta y ganaba un premio. Vino un valiente con ganas de llevarse el premio y empezó a tomar sus pasitas y ya muy cerca de llegar a las 100, no pudo más y tuvo que venir la ambulancia para llevarlo al hospital. Otra anécdota del Callejón de los Sapos es que fue testigo de la fuga del general Porfirio Díaz en sus años de militar juarista liberal, cuando fue hecho prisionero por los franceses durante la intervención francesa. Estaba preso en un cuarto del edificio Carolino, al fondo del callejón,
y una noche escapó por una ventana ayudándose de una cuerda que amarró a la estatua de San Ignacio. Este hecho se conmemora con una placa que recuerda la fuga de don Porfirio, y en una calle adjunta hay una cantina que así se llama, en honor a esta historia. El nombre de este barrio le viene porque en la época virreinal, por la cercanía con el río de San Francisco, se hacían charcas y lodazales, y entonces abundaban los sapos y ranas. Por 3 siglos fue mercado y puestos de fritangas, conocida popularmente como la placita. Tenemos enfrente de nosotros uno de los barrios más antiguos de Puebla, el barrio de Analco, que quiere decir en lengua náhuatl, al otro lado del río. Sobresalen las torres de su templo, dedicado al Santo Ángel Custodio. Cuando se fundó la ciudad de Puebla, aquí les dieron lugar para vivir a los obreros, albañiles y artesanos que eran indígenas y trabajaban en las obras de construcción de la ciudad. Actualmente, los sábados y domingos, el parque se convierte en un animado tianguis y es punto de reunión para comprar artesanías populares, locales e incluso algunas piezas de arte popular de hierro, latón, madera, esculturas o pinturas. Aquí al lado derecho está el antiguo puente de Obando. En la época virreinal pasaba por debajo del río de San Francisco y cruzaban por él los pobladores indígenas para ir a la ciudad y volver del trabajo, con sus carretas, mulas o simplemente a pie. Hoy es un símbolo de Puebla, pues quedó como testigo de todas las épocas, desde su fundación hasta nuestros días. Se le llamó Puente de Obando porque conectaba con la casa de don Agustín de Obando, regidor de Puebla por el año de 1775. A continuación, hacia el lado izquierdo, en el camellón del Boulevard 5 de Mayo, está una escultura de arte contemporáneo del reconocido escultor mexicano Sebastián, realizada en lámina y pintada de amarillo. Representa al Ángel Custodio, como un símbolo del barroquismo de la Puebla de Los Ángeles, visto desde la óptica del arte abstracto de la modernidad, instalado en el año 2003. Su autor, Enrique Carvajal, mejor conocido como Sebastián, es un escultor mexicano famoso en el mundo por sus obras monumentales, basadas en figuras geométricas. Es el creador del concepto abstracto de la geometría emocional, que lo ha llevado a colocar esculturas en todo México, como el Caballito, y en infinidad de ciudades de Estados Unidos, Europa, Japón, China, Marruecos y otros puntos del planeta. Al pie de esta escultura está depositado un cofre o cápsula del tiempo, que guarda cartas escritas con los anhelos de muchos habitantes de Puebla para el futuro de su ciudad, el cual será abierto al cumplir Puebla 500 años en el 2031. A tu derecha podrás ver el conjunto de la plaza comercial Paseo de San Francisco y el Centro de Convenciones de Puebla. En un inicio, fueron las primeras huertas de la ciudad, que eran parte del convento franciscano. Luego un lugar de esparcimiento llamado el Estanque de los Pescaditos. Y después, ahí se levantaron fábricas de hilados y tejidos que cayeron después en el abandono. Hoy vuelve a ser un jardín para el esparcimiento y salas para el arte y la cultura. El centro de convenciones fue parte de un gran proyecto de rescate de vestigios antiguos de la ciudad.
y para la reactivación del centro histórico, desarrollado en la última década del siglo XX. Recomendamos que por tu seguridad durante el trayecto no te pongas de pie y no saques las manos ni la cabeza por los costados, para que disfrutes completamente seguro este paseo. Al retomar nuestro recorrido, ahora nos encontraremos a la derecha con el Templo de San Francisco y el edificio de la Tercera Orden Franciscana. Este templo fue quizá el primero que se edificó en Puebla en el siglo XVI, seguramente más austero que el actual, pues con el tiempo se le agregaron decoraciones en su fachada, con fenomenales tableros de talavera poblana. En su interior reposa el cuerpo incorrupto del beato fray Sebastián de Aparicio, en una urna de plata. Incorrupto quiere decir que después de morir este fraile Sebastián de Aparicio, su cuerpo no se descompuso, solo se secó. Para los creyentes esto es una especie de milagro y un don que Dios le dio a este personaje por sus buenas obras. Cuando llegó de España a estas tierras de conquista, Sebastián notó que los indios sufrían mucho llevando a lomo las mercancías. Entonces se propuso construir caminos donde pudieran circular carretas de carga y sustituir así a los humanos. Por eso el pueblo lo adoptó como el patrono de los camioneros, choferes y transportistas y como su gran benefactor, al grado que fue declarado por la Iglesia Católica como beato, y muchos devotos vienen a visitarlo. Aquí en el atrio está el monumento dedicado en su memoria. Aquí a la derecha está el monumento a los fundadores de Puebla, los iniciadores de la idea de una nueva ciudad, el fraile dominico y obispo Julián Garcés y el fraile franciscano Toribio Paredes de Benavente. Luego, el oidor de la Nueva España, don Juan de Salmerón, impulsor del proyecto. Luego, la mujer que vio con buenos ojos y aprobó la edificación de la humanista ciudad de Los Ángeles, la reina Isabel de Portugal. Sus esculturas están acompañadas por el escudo de Puebla. Ahora vamos pasando enfrente del Paseo de San Francisco, que fue propiamente el primer jardín para el Paseo de los Poblanos, que luego le llamaron el Paseo Viejo, justo a la orilla del río de San Francisco, cuando era un remanso para el descanso y la reunión con la familia y los amigos. El río se convirtió después, en el siglo XX, en el Boulevard 5 de Mayo por el que ahora circulamos. Este jardín se volvió famoso también porque se establecieron pequeños puestos de ricas chalupas, mole poblano, pipián verde o rojo y tantos antojitos poblanos. Negocios que luego fueron creciendo y hoy ofrecen numerosas opciones de la deliciosa cocina poblana.
entrar en el antiguo barrio de Xarenetla, uno de los barrios jóvenes de Puebla, que data de 1551. ¿Joven? Pues sí, si consideras que los más antiguos surgieron en los inicios de la ciudad, pasando el año 1531, este de 1551 es más joven, ¿no? Ah, bueno, de acuerdo. Fíjate que este barrio estaba al otro lado del río de San Francisco, y aquí había un cementerio que estaba destinado a depositar los cuerpos de las personas que morían enfermas en el hospital de San Pedro, aunque ahora ese cementerio ya no existe. Lo que sí vas a observar son los murales pintados en las fachadas de las casas, los cuales son de admirarse, ya que muchos narran historias reales. Por ejemplo, la historia de la familia que la habita, o de algún personaje recordado o admirado por ellos, o alguna imagen o paisaje del gusto de la gente. Y lo más interesante de todo es que los murales son un trabajo de la comunidad, realizado en conjunto con un grupo de artistas urbanos llamado Colectivo Tomate, resultado de una integración y un diálogo entre los artistas y los habitantes, de donde surgieron las imágenes. Y estas fueron pintadas con la participación de ambos, artistas y las familias que aquí viven, logrando darle un sentido humano y artístico a la vez. Gracias a esta iniciativa de la misma gente, se ha logrado dignificar la vida del barrio, recuperar espacios antiguos que estaban deteriorados o abandonados e incluso llamar la atención de los visitantes de la ciudad. Otro punto de interés en este barrio es que recientemente se descubrió uno de los túneles que se sabe existen en la ciudad, que se usaban desde el siglo XVII de distintas formas: escondite de bandidos, pasadizo secreto de personajes conocidos, medio de comunicación de la población durante las guerras y en los sitios militares que sufrió Puebla, entre otros usos, e incluso como drenaje de la ciudad. Una parte de este túnel puede visitarse durante el día en este barrio, donde están expuestos algunos objetos de guerra hallados en las excavaciones. En realidad, estos túneles son aún un misterio. Se sabe de varios de ellos, pero están todavía en investigación para conocer mejor su uso y su ubicación. Ahora vamos subiendo ya la ladera sur del Cerro de Loreto, que nos conduce a la zona histórica de Los Fuertes, escenario de la batalla del 5 de mayo. Esta es parte de la zona donde los mexicanos enfrentaron al poderoso ejército francés en la batalla del 5 de mayo de 1862. Sin duda, uno de los acontecimientos de guerra más relevantes de la historia de México. Al transitar por esta zona, debemos recordar a los ejércitos que pelearon en este suelo muchas veces, no solo en intervención francesa. Claro, porque la ciudad de Puebla fue escenario de diversos hechos de guerra a lo largo del siglo XIX. Puebla sufrió ni más ni menos que 14 sitios o hechos de guerra, sobre todo por encontrarse en la ruta entre Veracruz y la Ciudad de México, pero también porque aquí su gente siempre defendió sus convicciones políticas y religiosas. Aquí solía ser el punto de lucha antes de que se tomara la Ciudad de México. Por aquí pasaron los norteamericanos cuando invadieron México. Por aquí pelearon muchas veces liberales y conservadores en el siglo XIX para definir el tipo de nación que México debía ser. Y aquí se peleó en la Guerra de Reforma. Por aquí llegaron los franceses, austriacos y belgas desde Orizaba durante la intervención francesa. Y por aquí también pasaron en tiempos de la Revolución Mexicana zapatistas y carrancistas. Y también ocuparon la ciudad, aunque pacíficamente. Por eso a Puebla la llaman 3 veces heroica.
A nuestra vista está el fuerte de Loreto, llamado así porque en su interior está una pequeña capilla dedicada a Nuestra Señora de Loreto, que durante muchos años fue una ermita dedicada a la oración de los viajeros que iban de paso hacia la ciudad. Cuando se desarrollaba la Guerra de Independencia en 1815, se construyó un fuerte alrededor de la capilla. El fuerte tomó el nombre de Fuerte de Loreto y serviría para defender la ciudad de la turba de las fuerzas de la Independencia, encabezadas por José María Morelos, Vicente Guerrero, Agustín de Iturbide, entre otros, aunque realmente nunca llegaron a luchar en la ciudad de Puebla. Sin embargo, el fuerte sí sirvió para defender a México contra la invasión de Francia en 1862, cuando atacaron Puebla el 5 de mayo por el fuerte de Guadalupe, que está un poco más arriba, y este fuerte de Loreto. Aquí fue derrotado el ejército francés, considerado el más poderoso del mundo en esa época, por el ejército de Oriente que defendía con todo la República, bajo el mando de Ignacio Zaragoza y la inspiración del presidente de la República en ese tiempo, Benito Juárez. En el interior está el Museo del Fuerte de Loreto, también conocido como Museo de la No Intervención, que muestra la interesante historia de la ermita y del fuerte, transportándote en el tiempo al pasado para ver objetos de la guerra, obras de arte y testimonios de la batalla del 5 de mayo. En este fuerte se han encontrado vestigios de una especie de túneles o galerías subterráneas que muy probablemente fueron hechas para comunicarse desde aquí con otras partes de la ciudad, en caso de guerra. Están en proceso de investigación y por descubrir el verdadero uso que tuvieron en siglos pasados. Ahora estamos ante la vista panorámica que muestra el centro y lado sur de la ciudad de Puebla. Desde aquí se puede admirar la magnífica catedral con sus dos torres y diversos templos. Por ejemplo, aquí cerca, del lado izquierdo la torre y cúpula del barrio de Xanenetla. Más allá la torre de San Francisco. En el lado derecho está la gran cúpula de San José. Y más al centro, las blancas torres de la Compañía de Jesús. En fin, este es un paisaje único.